Buenos días, bienvenidos a todos a esta sesión de Observatorio de Recursos Humanos, o RH, para los que ya nos seguís de hace mucho tiempo. Yo soy Maite Sáenz, directora de esta plataforma de información y conocimiento especializado, muy especializado, pero mucho en gestión de recursos humanos en las organizaciones. Y hoy tengo el placer de hablar de un proceso básico en esta función de recursos humanos. Y no por básico menos crítico. Yo diría que aúna los dos adjetivos, básico y crítico, que es la gestión de la nómina. La gestión de la nómina habla por sí misma del nivel de centralidad del empleado en esa propuesta de las organizaciones que lo sitúan siempre en el centro. Bueno, pues el cumplimiento de la nómina, del objetivo de la nómina a tiempo y sin errores, creo que es la principal manifestación de ese propósito de poner a la persona en el centro de la organización. Para afrontar el cómo y el para qué y de qué manera gestionar un proceso de gestión de nóminas de manera eficaz, contamos con un colaborador nuestro de recorrido de hace tiempo, que es Endalia. Tenemos aquí a Javier Monge, él es el director de servicio de nómina de esta compañía. Bienvenido, Javier. Un Gracias, Maite. abrazo. Un placer. Y tenemos una sesión intensa, por lo que yo he visto en la presentación que os va a proyectar enseguida, con lo cual pasamos enseguida a ella. Simplemente os recuerdo, como siempre, si tenéis que ausentaros de la sesión, no os preocupéis, que luego os enviaremos el vídeo íntegro de la misma, junto con la nota de resumen que elaboramos en ORH y la presentación de Javier, que como os digo va a ser muy completa. Y también os invitamos a participar activamente en el webinar a través de la opción preguntas y respuestas. Podéis ahí volcar todas las dudas que os surjan. Yo también estaré atenta al chat, en el que a veces también nos compartís vuestras dudas. Es más cómodo de gestionar preguntas y respuestas, pero pueden llegar por los dos. No os preocupéis, que yo estaré atenta. Y ahora sí, sin más, le damos paso a nuestro experto. Adelante, Javier, todo tuyo. Muchas gracias, Maite. En primer lugar, bueno, agradeceros a todos la presencia en este seminario y a ORH la oportunidad de poder compartir con vosotros pues, el enfoque que damos desde Endalia a un proceso tan importante y tan básico, ¿no? Como ha comentado antes Maite, como es la gestión de nómina. La nómina la tenemos tradicionalmente en nuestro entorno, está incluida siempre dentro de la función de recursos humanos, ¿no? A diferencia de otros entornos, sobre todo anglosajones, que tienen una perspectiva más financiera, pero desde nuestro lado es un básico del área de recursos humanos. Si lo vemos como una pirámide en la cual tenemos que gestionar todos los procesos de selección, talento, objetivos, procesos de revisión salarial, retribución variable, no funcionan si lo que es la base de la pirámide, que desde nuestro punto de vista es la nómina, no está bien armada. ¿De acuerdo? Voy a compartir con vosotros la presentación y, como hemos comentado, pues vamos a hacer el escenario de presentación y al final haremos un turno de preguntas y respuestas. ¿Por dónde vamos a movernos hoy en lo que es la digitalización de procesos de nómina? Vamos a compartir con vosotros el principio o filosofía del dato único. Vamos a hablar de cómo gestionar las nóminas, el porqué de la digitalización de un proceso complejo como es el proceso de nómina, el in and out, los beneficios, ventajas, pros, contras de externalizar la gestión de nómina y luego unos tips sobre qué creemos que es importante de cara a elegir una solución que nos resuelva todos los problemas que vamos a encontrar en nuestro proceso de nómina. Y finalmente, como hemos comentado, pues haremos un turno de preguntas y respuestas. Empezamos con el primer punto. Digitalización y dato único. Son dos conceptos que oímos constantemente. ¿Por qué nos tenemos que digitalizar? ¿Por qué es importante tener un dato único, ¿no? Aquí marcamos unos 8 tips que nos tienen que ayudar a lo que es la búsqueda de esta respuesta, ¿no? En primer lugar, el área de recursos humanos es un área de negocio, es un área de negocio importante en todas las compañías y tiene que liderar su área y sus procesos para conseguir los objetivos que tenga marcados la compañía. Por tanto, en primer lugar, nos aparece la estrategia. Debemos de contar con herramientas que nos permitan de forma ágil y transparente tomar decisiones, establecer criterios, métricas que nos permitan llegar a predicciones de cómo se va a comportar nuestro mercado laboral interno en referencia al mercado laboral externo y así ser capaces de dibujar una estrategia global dentro del área de recursos humanos alineada con el negocio. Segundo punto importante, la descentralización de procesos. Todos sabéis que el proceso de nómina no es, como decimos vulgarmente, ¿no? La nómina es darle un botón. Bueno,
Ojalá fuese así, pero antes de que le demos al botón pasan muchas cosas, ¿no? Y esas cosas, desde nuestro punto de vista, tienen que resolverse desde un proceso de descentralización, utilizando herramientas transversales que nos permitan establecer comunicaciones bidireccionales y ligándolo con el punto que tenemos al final, con seguridad de la información y la integración con otros datos del negocio, ¿no? Este punto también es importante porque lo podemos ligar con el que tenemos justo abajo, ¿no? Con el desarrollo de personas. Es decir, cuando dotamos a nuestros equipos de autogestión, autonomía, colaboramos en su desarrollo, los hacemos polivalentes, vamos trabajando con ellos la carrera profesional suya, personal como responsables y haciéndolos partícipes de lo que son las políticas de recursos humanos. El otro punto crítico, la eficiencia y la efectividad. Si somos capaces de digitalizar nuestros procesos, ir hacia herramientas que nos permitan automatizar ciertas comunicaciones, nos ayudarán a disminuir la burocracia que tenemos dentro de nuestra compañía, que es inherente a cualquier proceso, ¿no? Y en el proceso de nómina, pues la burocracia interna siempre nos va a aparecer. Y al final de todo esto, pues tendremos que encontrar una agilidad en lo que es la ejecución de los procesos, ¿no? Nos llevará a mejora de la calidad de nuestro servicio interno de nómina. Seremos más ágiles, tendremos mejores tiempos de respuesta y además cometeremos menos errores que muchas veces se producen de transcripciones de datos de forma manual, etcétera. Satisfacción del empleado. No estaríamos hablando de una empresa saludable a nivel de políticas de recursos humanos si nuestra nómina llega con incidencias, ¿no? Si nosotros no somos capaces de establecer un ciclo de pago de nómina a nuestros equipos, en el cual el output principal, ¿no? El motivo por el que las personas trabajamos es por tener un intercambio de salario y debemos de cuidar mucho este proceso, ¿no? Todo lo anterior nos lleva a la mejora de la satisfacción, a una mejora del compromiso y a ser una organización transparente en lo que son las retribuciones y la entrega de resultados a nuestros equipos. Y a día de hoy no hablaríamos de digitalización, sino hablamos de innovación. Como sabéis, el mundo de recursos humanos, relaciones laborales, administración de personal es cambiante y necesitamos contar con soluciones que nos permitan ir acompañando esos cambios continuos con innovación, con proactividad, es decir, intentar ser lo más proactivo posible y no reactivos, ¿no? Anticiparnos siempre lo máximo de las posibilidades que tengamos a los cambios. El siguiente punto que tenemos dentro de la digitalización, bueno, ¿con qué herramientas contamos? Un punto principal es, oye, trabajamos con múltiples sistemas, trabajamos con un único sistema. Hay ventajas e inconvenientes en ambos modelos. Desde luego, contar con herramientas de nicho que permitan tener una profundidad muy alta en determinados procesos puede ser una ayuda para nuestra compañía. Pero el trabajar con múltiples sistemas, pues también tiene unas desventajas que son claras, ¿no? En muchas ocasiones vamos a trabajar con duplicidad de tareas, trabajando con interfaces de integración complejos de desarrollar y complejos de mantener. Estas interfaces generalmente van a ser limitadas porque van a depender de la capacidad de todos los sistemas con los que contemos dentro de nuestra organización para que se comuniquen entre sí. Y al final, la experiencia de usuario que vamos a darle a nuestro empleado va a ser compleja, ¿no? Muchas veces no vamos a saber dónde tenemos que acceder, dónde realizamos este proceso, dónde realizamos el otro, y al final podemos llegar a saturar a nuestros colaboradores y hacer poco eficiente la gestión de los procesos de recursos humanos. Por contra, trabajar con un único sistema nos va a permitir esa eficiencia y agilidad que perdemos trabajando con múltiples sistemas, nos va a permitir automatizar de forma nativa e interna los distintos procesos de recursos humanos que impactan en todo lo que es el proceso de nómina. De cara al empleado, le vamos a ofrecer una experiencia de usuario mucho más sencilla, accediendo a un único entorno y trabajando todos los procesos en esa única plataforma y desaparecen los interfaces complejos, limitados y costosos de mantener, ya que la integración se realiza dentro del propio sistema con esos procesos que el sistema ya tiene en marcha para poder llegar a este objetivo de la digitalización y el dato único. Aterrizando un poquito más en la parte del proceso de nómina, administración de personal, aquí hemos dibujado este pequeño círculo que nos da la amplitud y la globalidad de todos los procesos que pueden impactar dentro de lo que es el ciclo de nómina. Desde las vacaciones y ausencias que genera el empleado,
tanto por convenio como por acuerdo de empresa, ausencias retribuidas, ausencias no retribuidas, permisos legalmente establecidos, bien sea por estatuto o por convenio, hacen que tenga que tener una interrelación directa con lo que es el propio módulo de nómina. Gastos, notas de viaje, lo mismo. Son procesos que debemos de controlar no solo en la vertiente más pura de gestión operativa, en tanto en cuanto cómo vamos a gestionar los viajes, cómo los vamos a abonar, etcétera, sino el impacto que pueden tener a la hora de establecer las declaraciones anuales y esa información que tenemos que custodiar e informar a Agencia Tributaria a final de año, principios del mes de enero en el modelo 190. Centrándonos en la parte de retribución, nos encontraremos también políticas de compensación que trabajen retribución flexible. Al final son inputs que tienen que llegar a la nómina para establecer su correcta imputación, tanto a nivel de descuento de nómina de trabajador como la mejora de eficiencia fiscal a través de este modelo. Los otros procesos de retribución variable y revisión salarial también son inputs del ciclo de nómina. Contar con una herramienta que nos permita evaluar los objetivos de nuestros empleados, establecer un payout como resultado de estas evaluaciones y llevarlo de forma ágil y segura a la imputación en nómina, también es importante tenerlo en consideración junto con los procesos de revisión salarial anuales que podamos tener, tanto como política interna como por renovaciones de convenio colectivo o tablas que podamos encontrar. Y registro horario. Registro horario también es esencial en aquellas organizaciones que tienen dispersión en cuanto a lo que es la dedicación, realización de horas extraordinarias, horas nocturnas, etcétera. Pues bueno, cómo vamos a tratar toda esa información para que hagamos nuestro proceso de nómina mucho más eficiente, ¿no? Digamos que este es el círculo de los 7 módulos, 7 procesos que pueden impactar directamente sobre el cálculo de nómina sin ser directamente imputables al mismo. Y el otro punto importante son los despliegues de resultados, ¿de acuerdo? Es decir, os vamos a ir compartiendo a lo largo de la presentación nuestro software para que podáis ver cómo nosotros vamos resolviendo estas cuestiones. Ahora vais a ver nuestra plataforma. Este es el perfil de un empleado que se llama Ana y Ana todos los meses tiene que recibir su nómina y tiene que recibir con cierta periodicidad otra serie de informaciones que impactan en su cálculo de nómina. ¿Cómo puede ver Ana su nómina todos los meses? Puede acceder a sus recibos de nómina. En sus recibos de nómina va a tener una foto global de todos los procesos de nómina que se le han ido ejecutando a lo largo del tiempo. Y desde aquí, de forma rápida, puede descargar su nómina del año 2018. Quiero ver el año 2023, filtro por 2023 y desde aquí puedo descargar mi recibito de nómina. ¿De acuerdo? Aquí lo tengo de forma muy ágil. Tengo también información agregada. Oye, ¿cuánto es el neto que yo he percibido en el último ejercicio, según el filtro? ¿Cuáles han sido mis ingresos totales de la compañía, ¿no? Pues bueno, son datos que muchas veces pasan desapercibidos, pero que se los damos al empleado para que también tenga esta propia visión. Desplegamos también información salarial. Ana en todo momento va a conocer cuál es su salario bruto anual, cuál puede ser su variable por objetivos, qué beneficios sociales le ofrece la compañía y cómo los cuantificamos, y qué otros conceptos trabajamos a nivel de retribuciones para llegar a un total de compensación. Y de forma ágil puedo ir viendo mi recorrido a nivel retributivo dentro de la organización. Yo tuve este salario en 2017 y en 2022 cambió a esta distribución. Y puedo consultar también mis documentos salariales. Puedo ver aquí mis certificados de retenciones, puedo ver cualquier carta relacionada con la compensación que le hayamos podido comunicar a Ana, bien por un proceso de revisión salarial, retribución variable o por cualquier otro motivo. Y desde aquí ya le damos el output a nuestros equipos de una forma rápida, ágil y muy transparente. Bien, siguiente punto importante, cómo gestionar las nóminas. Es decir, como comentábamos antes, ¿no? La nómina no es darle un botón, sino que pasan muchas cosas hasta que le damos a ese botón, ¿no? Nosotros aquí vamos a intentar respondernos a unas preguntas que son importantes. ¿Cómo puedo gestionar grandes volúmenes de datos? Sea una empresa grande, una empresa pequeña, a nómina le llegan y de la nómina salen grandes volúmenes de datos.
¿Qué podemos hacer para reducir los errores inherentes a lo que es un proceso muy intensivo en actividad, ¿no? Y sobre todo en intervención humana en la mayoría de las organizaciones que trabajan en España lo que es el proceso de nómina? ¿Cómo puedo optimizar todos mis procesos y cómo y cuándo voy a poder deslocalizar ciertos procesos? ¿Vale? La nómina es un área crítica en todas las organizaciones y debe ser imprescindible gestionarla de forma eficiente y con calidad. Es un proceso que requiere un importante esfuerzo para la compañía. Cualquier desajuste puede afectar a un gran número de empleados y además estos desajustes nos van a llevar a altos costes reputacionales. En nuestra lista está en el último lugar, pero quizás sea el más importante. Un colaborador que no percibe su nómina puntualmente, que la percibe de forma continua con errores de cualquier tipo, no solo de cálculo, sino de tributación, de cotización, etcétera, hace que la moral de nuestros equipos bajen, ¿no? Porque entienden o pueden llegar a entender que no es un área esencial para la organización. Por supuesto, va a haber costes administrativos, en tanto en cuanto ciertos errores pueden suponer sanciones por parte de la administración pública, tesorería, agencia tributaria, a través de sus órganos respectivos de inspección, y nos va a llevar a unos costes financieros que van a engordar, pues bueno, los costes económicos que la empresa soporta al ejecutar el proceso de. Por tanto, ¿cómo podemos agilizar este proceso? A través de la digitalización. El paso a paso que nosotros defendemos de cara a lo que es la gestión de nómina pasa por estos 6 puntos principales que nos van a llevar a dibujar una solución. En primer lugar, una estructura, definir a nivel corporativo como política de recursos humanos una estructura de compensación, gestionar los salarios de nuestros equipos, integración de toda la información. Hablaremos también en detalle del proceso de cálculo de nómina, un proceso de auditoría que garantice la calidad de los resultados y comentaremos los retos que tenemos con todos estos puntos que se dicen muy rápido, pero que detrás de sí tienen mucho contenido. Bien, primer punto que trabajamos, la estructura de compensación. En la primera parte tenemos 3 puntos principales. El primero es la estructura salarial de la compañía, que evidentemente tiene que estar alineada con las políticas de compensación del área de recursos humanos y que no puede olvidar, como no puede ser de otra manera en nuestro modelo de relaciones laborales, la adecuación a nuestro convenio colectivo de aplicación. Y el tercer punto es la homogenización de la gestión de nómina. Nos encontramos muchas veces con entornos en los cuales hay una alta dispersión de conceptos retributivos que complejizan la nómina desde el punto de vista de gestión del Departamento de Recursos Humanos, la complejizan de cara a analizar resultados de cálculo desde el área financiera y la complejizan de cara al empleado, que muchas veces pues no sabe o no puede entender de dónde vienen ciertos conceptos. Y en la parte inferior tenemos otra banda de inputs, los beneficios sociales, las retribuciones en especie y la retribución flexible. Desde nuestro punto de vista tenemos que resolver estas 6 piezas de puzzle, son esenciales para comenzar a hablar de la gestión de nómina. Bien, siguiendo el hilo, ¿cómo vamos a responder a todos estos puntos? En primer lugar, con la estructura salarial. Es decir, la mayoría o la concepción que tenemos a día de hoy en la mayoría de softwares de nómina trabajan con una estructura mensualizada de conceptos de nómina. ¿De acuerdo? Nosotros defendemos el control y la gestión de salarios, tanto para la nómina, evidentemente, como para el resto de procesos de recursos humanos. Pensemos que cada vez que queremos hacer un ejercicio de carácter compensatorio o de carácter económico derivado de la nómina, vamos a trabajar con el salario anual de nuestros trabajadores. Un proceso de planificación presupuestaria, un proceso de retribución variable con un porcentaje sobre el salario anual, los controles sobre retribuciones en especie y retribuciones flexibles. Necesitan siempre esta dimensión del salario anual. Y nosotros creemos que aquí es donde tenemos que coger fuerza y clarificar cuál es nuestra estructura salarial. Al final, si todos los procesos de recursos humanos de contenido económico, o casi todos, van a beber del salario anual, ¿por qué no la nómina, no? ¿Por qué no hacemos que, defendiendo el principio del dato único, la nómina también se alimente del salario anual que tienen nuestros trabajadores, pero desde esa perspectiva anualizada y no mensualizada?
El siguiente punto, integración. ¿Qué integraciones nos podemos encontrar dentro del proceso de nómina? En primer lugar, quizás sea la más importante, ¿no? El cumplimiento normativo. Todas las comunicaciones y procesos que tenemos que realizar con administración pública. Otro punto importante es el sistema financiero de la compañía. Todos nuestros resultados de nómina, cómo somos capaces de una forma ágil y con calidad y seguridad, llevarlos a nuestro ERP de destino donde se gestione la parte fiscal y contable de la compañía. En siguiente lugar están los procesos internos que hemos venido haciendo referencia de administración de personal y otros sistemas corporativos que puedan necesitar información de los datos de personas que tenemos actualmente dentro de nuestra compañía. El siguiente punto sería el puro proceso de nómina. ¿Qué nos tenemos que preguntar? ¿Cómo lo vamos a gestionar? 4 puntos principales. Uno, definir todos los procesos que a nivel de compañía impactan en el cálculo de nómina. Una vez definidos esos procesos, veamos cómo podemos descentralizar e involucrar al resto de responsables de la compañía en estos canales de comunicación. Nos llevará a una automatización de estos procesos y a un despliegue final de esta nueva estructura de gestión de nómina que hayamos definido inicialmente. En cuanto a la auditoría, otro punto importante. Muchas veces las comprobaciones de nómina se hacen de una manera muy manual, con ficheros Excel, comparando PDFs, comparando con el mes anterior y sin tener una visión completa de cuál es la foto de la compañía. Defendemos que un buen sistema de nómina tiene que ayudarnos no solo a darle al botón, vuelvo a repetir, y calcular, sino a asegurar que esos resultados de cálculo son correctos de acuerdo con los parámetros que tengamos definidos. Es decir, herramientas que nos permitan establecer comparaciones de salarios netos, comprobaciones de IRPF, comprobaciones contra los salarios, barridos y comprobaciones sobre los datos de entrada, es imprescindible de cara a tener un sistema de nómina y un proceso de nómina que sea de calidad. El siguiente punto, los retos a los que anteponernos. Yo creo que nunca está de más ponerlos sobre la mesa. Hablamos de incumplimientos normativos que nos pueden derivar en sanciones, como hemos comentado anteriormente. La problemática de la gestión de IRPF, impuestos sobre no residentes, a imputaciones de planes de pensiones, que como sabéis mensualmente tenemos que comunicar a Hacienda todas nuestras retenciones y a final de año hacemos el puzzle completo identificando a cada persona con sus percepciones. Es un punto crítico y que además suele suponer un gran dolor de cabeza para empresas, para proveedores de servicios, que muchas veces no cuentan con las herramientas tecnológicas más adecuadas para garantizar que este cumplimiento se realiza. Seguridad social, de forma muy similar, problemas con cotización, sistemas que nos permitan estar adaptados a las normativas de cotización actuales. Hablo de incentivos, hablo de bonus, hablo de cualquier cotización que nos pueda venir a lo largo del tiempo, como salarios de tramitación, liquidaciones complementarias 90, 91, etcétera. Y, bueno, simplemente refrendar que es importante tener un sistema que a nivel de cumplimiento normativo nos permita trabajar con agilidad y seguridad. La problemática de los cálculos retroactivos es un recurrente en todas las compañías. Muchas veces viene un cálculo de atrasos, bien por convenio, por revisión salarial con efecto retroactivo y todos temblamos, ¿no? Oye, una herramienta que nos permita trabajar estos datos con seguridad, que nos permita auditarlos, también nos va a ayudar a disminuir ese dolor de cabeza que nos da a todos cuando nos enfrentamos a los cálculos retroactivos. Contabilidad es otro problema recurrente que encontramos en las compañías. Muchas veces las herramientas de software más tradicionales nos impiden tener una trazabilidad completa del proceso. Qué hemos pagado, qué hemos contabilizado, qué hemos recalculado, cuáles son las diferencias contables. Bueno, un software que nos permita también gestionar la contabilidad de nómina de forma eficiente va a ayudar a que nuestro departamento fiscal y de recursos humanos tenga una mejor salud. Y no por lejos debemos de perderlo de vista todo lo que nos pasó en 2020 con pandemia, 2021, 2022, con los ERES, ERTES, etcétera. Pues bueno, creemos que es importante no perderlo de vista y saber que en algunos momentos el mundo laboral, como he dicho antes, es muy cambiante y necesita soluciones que sean capaces de dar respuesta cuasi inmediata a estos retos que vamos a ir encontrando.
En tanto en cuanto el software, cómo nos puede ayudar a resolver estas tareas, os voy a hacer también otra pequeña presentación de cómo lo planteamos nosotros. Tenemos que ordenar nuestros salarios. ¿Cómo lo podemos hacer? A través de una información salarial a nivel de compañía. De forma rápida, tenemos que tener la capacidad de conocer cuál es el salario bruto de todos nuestros equipos, cuáles son sus bonus, qué otros conceptos de retribución están trabajando, y esta visión es imprescindible tenerla para tener una gestión de nómina operativa y eficiente. Lo mismo con cualquier proceso de revisión salarial. Bajando un poquito más a la parte de nómina, no hay que perder de vista todos los procesos críticos que nos pueden crear problemas con la administración. Tener un resumen de tramitaciones, una monitorización, cuántas altas tengo pendientes de dar hoy en seguridad social, cuántas bajas, inactividades, incapacidades temporales, etcétera. Cualquier proceso sujeto a plazo, tenerlo controlado y tener herramientas que de forma ágil nos permitan seleccionar a nuestros empleados y generar altas en seguridad social, generar documentación contractual, generar ficheros de comunicación hacia contrata, etcétera. ¿De acuerdo? Bien, otro punto importante, una vez tenemos definido qué y cómo lo queremos hacer, tenemos que ponerlo en marcha. Como todo proceso, proyecto, llamémoslo como queramos, va a tener unas fases. Una fase inicial de análisis y diseño, en la cual vamos a trabajar todo lo que hemos visto previamente. Tenemos que involucrar a nuestros equipos, a los responsables de cada área, para que participen de forma activa en la definición de las reglas del juego que vamos a poner en marcha. Tenemos que definir nuestras políticas corporativas, adecuarlas al convenio y al final tendremos nuestra idea, ¿no? Oye, ¿cómo queremos hacer nuestro proceso de nómina? Seguiremos con un proceso de transferencia de información, de automatización de procesos de cálculo y de automatización de comunicaciones. Ese proceso nos llevará a una auditoría de testing y calidad para ver que efectivamente la solución que hemos definido se adecúa a nuestras necesidades y la pondremos en producción. ¿De acuerdo? Y luego sobre esta pequeña idea general, es decir, esto es un planning de proyecto muy simplificado, pues tenemos que ir viendo las distintas ramas. Oye, ¿cómo vamos a ejecutar los cálculos de paralelo de nómina? ¿Cómo vamos a preparar la auditoría de los procesos de comunicación que hayamos diseñado? Hasta que nos lleve con formación a nuestros equipos y nuestra gestión interna o externa del proceso al resultado final que estamos buscando, que es eficientar todo lo que es el proceso de nómina. ¿Por qué tenemos que digitalizar la gestión de nómina? Hemos visto ya muchas ideas. Al final, tener integrado en el mismo software recursos humanos y nómina nos va a ayudar a gestionar todo este proceso. Tenemos que escuchar, analizar e interpretar a nuestros trabajadores, tenemos que saber qué necesidades tienen, quizás ellos también tienen muchas ideas que aportar a la mejora de la eficiencia de nuestro proceso, tenemos que hacerles partícipes a través de la autogestión, es imprescindible establecer un calendario de pago con cierta rigidez, no tanto de cara interna como de cara externa, tenemos que ser capaces de adaptarnos a los cambios y al final tenemos la opción siempre de recurrir a equipos de profesionales que se dediquen de forma dedicada y profesional a lo que son los procesos de nómina. ¿De acuerdo? ¿Por qué es importante la comunicación? Aquí en este pequeño dibujo planteamos el problema de comunicación inherente a cualquier actividad humana, ¿no? Desde cuando nos levantamos en nuestra casa, con nuestra familia, en el trabajo, etcétera. Y en el proceso de nómina es esencial que este embrollo que se puede producir con los teléfonos rotos, con conversaciones parciales, con transcripciones de datos, etcétera, lo mitiguemos lo máximo posible y seamos capaces de establecer una línea recta, limpia y sin fisuras entre los distintos interlocutores que impactan en el proceso de nómina. Más puntos importantes de cara a esta descentralización de procesos y al intentar tener una línea directa con nuestros interlocutores, puede ser el proceso de variable. Todos los meses, todas las compañías tienen que recoger una serie de informaciones de distintos actores, de distintos softwares, de distintos proveedores que tienen que confluir dentro de un proceso de nómina, ¿de acuerdo? Nosotros hemos buscado la solución a través de lo que llamamos el proceso de variable. El proceso de variable recoge información de los distintos módulos que tenemos en nuestra plataforma. Puede recoger datos del módulo de gastos. Puede recoger datos de los registros horarios, compensaciones, horas extraordinarias, nocturnidades, etc. Y
puede recoger conceptos puros de nómina, determinados pluses, determinados conceptos de retribución flexible, etcétera, que tenemos que ser capaces de organizar. Nosotros, ¿cómo planteamos esta organización de procesos? Desde el proceso, como su propio nombre indica, de variable. Os voy a hacer una pequeña visión de cómo lo planteamos, ¿no? Mensualmente, toda nuestra compañía puede definir distintas personas, distintas unidades organizativas, distintos responsables que participen en este proceso. Aquí en este ejemplo tenemos 90 personas o 90 unidades que van a participar en el proceso de variable. Ese proceso de variable nos va a llevar a una interfaz en el cual cada responsable va a poder ver cuántos empleados tiene a cargo, qué ha informado o qué va a informar a cada empleado de esos distintos módulos, registro de jornada, viajes y gastos, y qué totales va a abonar nuestra compañía de forma comparativa con el mes anterior en esos distintos conceptos, ¿de acuerdo? Y desde aquí puedo acceder a estos procesos, puedo definir un faseado, una revisión, una fase de aprobación posterior, una validación y una tramitación o imputación ya en lo que sería el propio proceso de nómina, ¿no? Desde aquí puedo establecer distintos informes y al final lo que buscamos es descentralizar este proceso, que haya un responsable que inicie, que pueda haber una aprobación de un responsable superior, una validación global desde recursos humanos y una tramitación. Lo que buscamos es tener procesos ágiles, configurables, que se puedan adaptar a las necesidades de nuestra compañía. ¿De acuerdo? Bien, salto esta parte y voy a ir a la parte de monitorización. También es importante, hablamos de tener control sobre toda la información de nuestra compañía, a todos los niveles. ¿Cuántas nóminas tengo calculadas? ¿Cuántas nóminas tengo pendientes de calcular? ¿Cuántas nóminas he recalculado? ¿Cuáles son mis costes contables en el día de pago? ¿Cuáles son mis costes contables a final de mes? ¿De acuerdo? Estas herramientas nos tienen que ayudar a gestionar todas las incidencias que se nos van a ir dando a lo largo del tiempo. ¿De acuerdo? Al final, contar también con soluciones que puedan desplegarse a entornos móviles van a dar también mucha autonomía a nuestros equipos. Desde el punto de vista de nómina, acceder desde el móvil a nuestros recibos de nómina, nuestros certificados de retenciones, poder tener esa visualización de nuestro salario, todo en nuestro bolsillo, de forma ágil, poder trabajar con procesos de firma digital que nos permitan que toda aquella documentación que vamos a ir generando a lo largo del tiempo pueda gestionarse de forma ágil y sostenible también con el medio ambiente a través de estas soluciones, van a ayudarnos a trabajar de una forma mucho más eficiente y a mejorar la satisfacción de todos nuestros equipos. ¿De acuerdo? Otro punto que tenemos que comentar, ventajas, la nómina la tengo en casa, la externalizo con un proveedor. ¿Cómo podemos ayudar a tomar la decisión? Tenemos que buscar siempre, cuando nos planteamos estos procesos de externalización, la competitividad y la diferenciación. ¿Con qué proveedor vamos a contar? Proveedores de servicios profesionales, proveedores de carácter más tecnológico. Todo esto nos tiene que ayudar a reducir riesgos y mejorar la fiabilidad de nuestros resultados. Nos lleva a la mejora de nuevo de la satisfacción de los empleados. Contar con equipos expertos y dedicados a una actividad en concreto tiene que mejorar, por definición, lo que es la propia gestión de la nómina. Un proveedor tiene que ser un valor añadido para recursos humanos. Nosotros nos gusta identificarnos más como partners que como proveedores, es decir, nosotros somos una extensión del equipo de recursos humanos y como tal nos tenemos que comportar. También conlleva una reducción de gastos, es decir, la capacidad que tiene un proveedor de servicios especializados de nómina tiene que ser más competitiva de lo que podemos encontrar dentro de nuestra propia compañía. Proveedores que nos permitan trabajar con costes variables y escalables en función de las necesidades que vayamos teniendo a lo largo del tiempo, bien por necesidad de mayor o menor servicio, o bien por el crecimiento o decrecimiento de nuestra compañía, también es algo a tener en consideración. Por supuesto, la confidencialidad en la actividad profesional. Todos los colegios profesionales ya sabéis que tienen sus propios códigos deontológicos que tienen que ser respetados al máximo por nuestros proveedores. Y al final, muchas veces el miedo que tenemos a externalizar procesos de nómina viene de cara a la información y el seguimiento.
Por tanto, nuestros partners de nómina tienen que proporcionarnos herramientas que nos hagan estar tranquilos y confiables y que podamos tener una información y un seguimiento total y en tiempo real de todo lo que está ocurriendo dentro de nuestra organización. Yo aquí siempre lo digo, ¿no? Tradicionalmente la externalización ha sido siempre opaca. Siempre ha habido unas comunicaciones paralelas fuera de sistemas informáticos, unas entregas de resultados, pero las compañías nunca han tenido la posibilidad real de ver qué está pasando igual que lo está viendo el proveedor en su propio software, ¿no? Contar con un software único que permita gestionar procesos de recursos humanos internos, gestionar la nómina y que además un proveedor dentro de ese mismo entorno pueda trabajar y ejecutar esos procesos, nos van a ayudar a tener una mayor confianza en lo que es el proceso de nómina. ¿De acuerdo? ¿Cómo podemos, haciendo un mapa del mercado actual de proveedores de servicios de recursos humanos, cuando hablamos de nómina podemos encontrarlos o podemos clasificarlos en estas dos vertientes? La primera, tecnológica, el alcance. Hay softwares de recursos humanos. Además, hay softwares de nicho de determinados procesos de recursos humanos. Hay proveedores de software de nómina. Y también hay, de esto ya hay muy poquito, no hay tantos, proveedores de servicios de recursos humanos y nómina. No hablo de soluciones híbridas en tanto en cuanto pueda haber un software de recursos humanos que se integra con un software de un tercero, sino hablo de soluciones completas de recursos humanos y nómina. Y luego está ahora la parte de servicios. Hay proveedores que pueden ofrecer servicios añadidos, servicios de externalización, o que no ofrezcan estos servicios y que simplemente se limitan a poner a disposición el software, ¿no? Al final, este es un poco el pequeño esquema del mercado de proveedores de recursos humanos y nómina que nos podemos encontrar a día de hoy. Para nosotros, ¿qué debe de completar o qué debe contener una solución completa de nómina? Básicamente, lo que vemos en pantalla y que ya hemos ido introduciendo a lo largo de la exposición. La tecnología y el asesoramiento son el binomio perfecto. Un proveedor con capacidad de prestar servicios profesionales y de tener control sobre la plataforma con la que opera estos servicios profesionales de cara a modificarla, configurarla y evolucionarla en función de las necesidades de sus clientes, va a hacer que el funcionamiento sea mucho mejor. Todo lo que es parametrización de datos es importante. Hay sistemas que permiten en determinados parámetros críticos establecer campos libres, ¿no? Oye, un sistema de recursos humanos robusto tiene que permitir parametrizar los datos para que luego esa información pueda ser explotada de forma correcta. Debemos de contar con partners con soluciones flexibles y que se adapten a los cambios. Debemos de contar con partners que nos ayuden a reducir la complejidad de la nómina, no a complicarla todavía más. Tenemos que mejorar la experiencia de usuario, poder establecer analíticas, dar cumplimiento normativo y cumplimiento a nivel de protección de datos y seguridad de la información. Herramientas que sean capaces de integrarse de forma ágil. Tener un equipo de asesoría y asistencia experta. Y tenemos que tener también la capacidad de poder explotar toda esta información. Para nosotros, un proveedor que tenga un TIC en todas estas ideas o estos hitos es el proveedor perfecto que necesitamos para trabajar. Bien, y he intentado ser bastante rápido, ágil, para tener un tiempo de preguntas y respuestas, así que ahora ya os dejamos de compartir pantalla y vamos a ir dando respuesta a aquellas preguntas que os puedan surgir. Muchas gracias, Javier. Muy intenso, como he dicho, va a ser intenso. Preguntas, preguntas del público. Este es mi gato, está aquí escuchando atentamente, ni del público ni del gato. Hay preguntas. Yo tengo una mientras esperamos a ver si llega alguna. ¿De qué manera un sistema efectivo de gestión de la nómina te ayuda para prepararte a esa gestión del dato, de la que tanto se habla y que es la antesala después de introducir pues, herramientas de inteligencia artificial o de estadística avanzada para que recursos humanos maneje, pues bueno, o se sume a la cultura del dato de la organización? Mm. Sí, es muy buena pregunta, Maite. Es decir, a día de hoy, nosotros desde Endalia estamos trabajando ya en la aplicación de la inteligencia artificial
muy focalizada inicialmente a lo que es la parte de comunicación interna de la compañía y estamos avanzando esta aplicación de la inteligencia artificial hacia todo lo que es análisis de datos, estadísticas, un reporting directo, un reporting ágil, en el cual nosotros seamos capaces de dar unas instrucciones básicas al sistema y que sea el propio sistema el que te proponga soluciones en función de la interpretación primera de los datos que tenemos. ¿Cómo vamos a poder interpretar de una forma correcta estos datos? Teniéndolos, ¿no? Es decir, si en un mismo sistema somos capaces de organizar todos nuestros procesos y nuestras políticas de recursos humanos, nos van a ayudar a que la inteligencia artificial nos pueda llevar hacia esa predictiva, ese análisis, esas propuestas de solución, para que luego nosotros podamos tomar decisiones. Y de la misma manera como ayuda en ciernes transparencia retributiva, a gestionar la transparencia retributiva que tenemos ahí a la vuelta de la esquina, pues eso es otro melón y permitidme la expresión, ¿no? Otro melón por abrir y que como siempre, ¿no? Siempre digo, siempre sin definir, ¿no? Primero lanzamos el globo sonda y luego lo definimos. Es decir, al final no sabemos bien por dónde va a terminar. Sí que tenemos todas las ideas principales en cuanto a visibilidad, compartir, tener, oye, capacidad del puesto, salario, puesto, salario, puesto, salario. Parece que vamos hacia esto. Y del mismo modo, es decir, si yo tengo la nómina desligada de lo que son los procesos de recursos humanos, estructuras organizativas, nuestras políticas salariales, niveles, bandas retributivas, etcétera, vamos a tener mucha dificultad para asociar todo lo que viene de nómina hacia el resto de áreas de recursos humanos, ¿no? Yo siempre Y no digo, solo la digo algo muy gestión. parecido. Ah, Sí, perdona, perdona. perdona, perdona, Javier. No, con el registro retributivo nos pasó lo mismo. Es decir, se lanzó un globo sonda sobre cómo iba a ser el registro retributivo. Creo recordar que fue una semana antes, no recuerdo el momento, en el cual el ministerio propuso cuál era la herramienta, a una semana de empezar con el cumplimiento normativo y con la transparencia retributiva parece que vamos en la misma línea, ¿no? Y lanzamos el globo sonda, los principios básicos generales, pero no lo aterrizamos. O no somos capaces de darle a las empresas las herramientas y las instrucciones que van a tener que seguir para llevar a este cumplimiento, ¿no? Y aquí nosotros pues estamos expectantes, ¿no? Desde el punto de vista operativo, es decir, desde el punto de vista estructural, pues ya sabemos lo que va a venir, pero todavía no sabemos cómo. Iba a decir al hilo, ya tenemos una pregunta de Iván, y mi última pregunta es, claro, al hilo de la transparencia no es una pregunta, yo creo que es una reflexión. Hay un concepto muy importante que también se aplica al tema de la IA, que es la explicabilidad de las diferencias salariales. Esa Correcto. explicabilidad no es solo una cuestión de la nómina, como bien has dicho tú, es una cuestión de la nómina puesta en el contexto del resto de la experiencia del empleado o el resto de procesos de gestión de talento. Y eso solo se puede gestionar con sistemas de Sí, información. Eso está, porque además es que es muchísima la información que hay que tomar cuantitativa y cualitativa. correcto. Por Es eso digo que imprescindible. es más una reflexión que una pregunta. Voy con la de Iván, ¿vale? Dice, ¿todo el mundo tendría su contraseña para entrar a su área personal? Hablando de la herramienta vuestra. ¿Quién tendría acceso a ese área? Primera Sí, pregunta. por supuesto. Es decir, nuestra herramienta es una herramienta única para todos los perfiles. Hay un perfil empleado, un perfil manager y un perfil administrador. Y asociamos esas restricciones en función del perfil de cada uno de los usuarios. En tanto en Ujú. cuanto a contraseñas, etcétera, pues bueno, podemos trabajar distintas opciones. Lo más habitual es trabajar con entornos donde el single sign-on, que con la misma contraseña con la que entramos a nuestro equipo, podamos acceder a nuestra propia plataforma. Y además demos el compliance a nuestros equipos de IT para que se lleve el mantenimiento global de las contraseñas y que también esto redunde en nuestro sistema. Y luego hay otras fórmulas más tradicionales, ¿no? Pues las clásicas de usuario-contraseña que podemos trabajar también. Vale. La segunda pregunta de Iván es, dice, ¿habría espacios para comunicarse entre los trabajadores, más allá de la propia gestión de la nómina? ¿Hay algún espacio más de comunicación interna? Sí. Es decir, todos los procesos de recursos humanos establecen canales de comunicación interna principalmente no focalizado entre manager y responsable. Oye, una solicitud de vacaciones, una solicitud de ampliación de jornada, una edición de registro, un proceso de evaluación competencial donde podemos establecer distintos modelos. Podemos ir a modelos clásicos, ¿no? De evaluador evaluado, podemos ir a modelos 360 en los cuales distintas personas de la organización realicen estas evaluaciones y la comunicación interna pues es para nosotros un módulo importantísimo
y una herramienta de comunicación muy directa entre la organización y los distintos miembros. Ya es mi reflexión final, que ya veo que no hay más preguntas. La comunicación interna tiene que ser el compañero necesario de empezar en recursos humanos por la nómina, la explicabilidad de la nómina y a partir de ahí todo Eso es. lo que desde el punto de vista de la compensación total del empleado, pues Ujú. configura esa experiencia y configura momentos de la verdad, dudas, etcétera. La comunicación interna tiene que ser el eje troncal y no se hace bien. También os digo, hay que utilizar cada vez más herramientas y mejores profesionales o profesionales muy específicos de la comunicación interna, que no suelen ser los de la comunicación externa. Y que me perdonen, pero es así. No es lo mismo vender o conseguir un lead, como digo yo, para el detergente que lava más blanco, que conseguir la adhesión a un proyecto empresarial. Totalmente de acuerdo, Compañeros que Maite. tienes enfrente. Pues no tenemos más preguntas y yo creo que ya te he hecho las que se me han ocurrido al hilo de tu intervención. Si quieres añadir alguna cosita más, me están preguntando si vamos a enviar la sesión y la presentación. Por supuesto, ahora en cuanto acabemos nos Mm. haremos la noticia resumen y si no es hoy mañana intentaremos pasároslo a todos. Y por supuesto, mira, Mm. nos llega otra de Juan Carlos. Juan Carlos nos dice, ¿podrías ampliar información sobre la integración con los ERP, compatibilidad, etcétera? Y yo añadiría, ¿y tiempos de integración? Que eso también es como que duele mucho. Esa es la pregunta del millón, ¿no? Va a depender muy mucho de la capacidad de ambos sistemas. Es decir, Claro. nosotros sí que estamos trabajando ya con soluciones tecnológicas de última generación, como son las APIs, que seguro que todos hemos oído hablar en algún momento las APIs. Las APIs lo que hacen es comunicar distintos sistemas y hay que ver qué capacidades podemos encontrar en estos sistemas, ¿no? Es decir, hay soluciones de integración tradicionales, ¿no? Como el establecimiento de desarrollos a medida, ficheros ad hoc, etcétera, pero esto entendemos que está en extinción, ¿no? Y que tenemos que ir tirando hacia APIs que permitan que los sistemas se Sí. comuniquen entre sí de forma directa bajo unas determinadas reglas. Ujú. Y en tu segunda pregunta, en los tiempos, pues van a depender mucho de los sistemas. Es decir, si son sistemas que están habituados a trabajar con APIs, va a ser muy sencillo. Va a ser ligero porque además la mayoría de proveedores trabajamos con APIs públicas, tenemos entornos en los cuales podemos establecer ese canal de comunicación y cuando no hay una API en el otro sistema, pues bueno, hay que montar distintos conectores que permitan recoger información y generar el output con los requerimientos que nos marquen al otro lado, ¿no? Eso es, los datos, la Datos, naturaleza, la datos. calidad de los datos, que en recursos humanos, bueno, pues es una tarea pendiente. Es Ujú. así. Poquito a poco vamos avanzando, ¿eh? Que de esto de los datos se lleva hablando desde que yo empecé a informar sobre estos temas. Siempre mucho se ha avanzado, pero la realidad también avanza y sobre todo con los temas de inteligencia Ujú. artificial avanza mucho y bueno, Eso pues es. es una parte en la que no podemos dejar de pensar. Gracias, Javier, por lo exhaustiva de tu presentación. Gracias a todos los que nos habéis seguido. Como os digo, os enviaremos toda la información y confío en que os haya sido de interés y de utilidad. De interés y utilidad, que es el foco de nuestras sesiones. Gracias a todos. Que tengáis un buen día de miércoles. No, miércoles. Miércoles. Mirad que no sentía que estoy. Venga, un abrazo a todos. Un abrazo.